Every time I pull my hair was any ass. Every time I pull my hair was any ass. Every time I pull my hair was any outfit. But you'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are layers. But boys are layers. Buen día, mi nombre es Daily Stephanie Timana Delgado. Soy estudiante del primer ciclo de educación inicial del Instituto Pedagógico Sagrado Corazón de Jesús, y hoy voy a contarles una historia que nos habla de la infancia, de la imaginación, del amor y también del dolor. Esta obra se trata de Mi planta de naranja lima, que es una novela que fue escrita por el autor José Mauro de Vasconcelos. Esta obra nos refleja la vida de un niño llamado Cc, que aunque creció en medio de la pobreza, en medio de la falta de cariño, tenía un corazón lleno de sueños y ternura. A través de esa historia, su historia, el autor nos enseña que los niños, aunque a veces parezcan traviesos o incomprendidos, siempre guardan dentro de sí un mundo lleno de sentimientos, llenos de esperanza. Y bueno, pues en la obra nos muestra que incluso en los momentos más difíciles siempre va a haber algo o alguien que nos pueda dar consuelo, ya sea un amigo, un recuerdo o incluso una pequeña planta. Bueno, la historia de Mi planta de naranja lima empieza con un niño llamado Cc. Él era un niño de la edad de 5 años que vivía en un barrio muy pobre junto a su familia. Él tenía muchos hermanos y sus padres apenas podían mantenerlos. Su padre estaba sin empleo, se había quedado sin trabajo, y su madre se esforzaba al máximo para que no faltara comida en su casa. Aunque muchas veces pasaban hambre, pero ya. Cc era un niño inteligente, era un niño curioso y con una imaginación enorme, pero también era travieso, era inquieto y a veces hacía cosas que los demás no entendían. Por eso muchas veces él recibía castigos, recibía golpes, aunque en el fondo él solo buscaba cariño y atención. Él desde muy pequeño aprendió que la vida podía ser dura. Él no tenía juguetes nuevos ni ropa bonita, pero tenía algo que nadie podía quitarle, que era su capacidad de soñar. Él le gustaba inventar cosas, le gustaba cantar, le gustaba recitar poemas y también hacer bromas. Él era un niño sensible y observador, que veía el mundo de una forma especial. Él en su inocencia trataba de entender el por qué los adultos eran tan serios, por qué se gritaban tanto o por qué parecía que habían olvidado lo que era jugar. Él en su barrio
bueno, a él en su barrio lo conocían, todos lo conocían por sus travesuras. A veces hacía enojar a los vecinos y otras veces les sacaba una sonrisa. Pero en su casa siempre sus juegos acababan en castigos. Su única hermana, bueno, su hermana Gloria, que era la única que lo entendía, que lo comprendía. Y ella era la única que lo defendía. Ella sabía que Cece tenía un corazón noble, aunque los demás no lo veían así. Un día la familia tuvo que mudarse a otra casa porque como el papá no tenía empleo, no tenían cómo pagar la renta. Entonces se mudaron a otra casa. Esa casa era muy humilde también, pero tenía un pequeño patio donde crecían árboles. Y mientras todos sus hermanos elegían sus cuartos y espacios, se salió al patio y descubrió una planta pequeña. Era un árbol de naranja lima. Ya desde ese momento él sintió que había encontrado un amigo y le puso como nombre Minguito. Y comenzó a hablar con él, hablaban todos los días. Para CC, esa planta era como una persona más. Le contaba sus secretos, sus penas y sus alegrías. Le hablaba como si la plantita fuera su mejor amigo. Ya que en su soledad esa plantita se convirtió en su refugio. Y bueno, pues a través de la imaginación CC, a través de la imaginación de CC, él creía que Minguito podía responderle. Él pensaba que sentía lo que escuchaba y lo comprendía sin juzgarlo. Con él podía ser quien realmente era. Él era un niño lleno de ternura, que solo buscaba amor. La planta se transformó en su compañera de aventuras. El único la planta era lo único que le consolaba cuando se sentía solo o cuando lo castigaban en casa. Ya con el tiempo, Cece también conoció a un hombre llamado Manuel Valadares. A ese hombre todos lo llamaban el portugués. Él era un señor serio. Él era dueño de un carro. Al principio Cece le tuvo miedo, pero poco a poco entre ellos pues nació una amistad bonita. El portugués vio en CC algo que los demás no veían, que era su inteligencia, su sensibilidad y su necesidad de cariño. Él lo trataba con respeto y ternura como si fuera su propio hijo. Ya juntos compartían paseos, compartían charlas y momentos de felicidad. Momentos de felicidad que el niño nunca había vivido antes. Pues Cece lo empezó a querer, y ya lo llamaba mi padrino portugués. Y ya. Y pues gracias a él, al hombre, a portugués,
Cece aprendió que habían personas buenas como también malas, pero aprendió que habían personas buenas en el mundo, capaces de entender y querer sin condición. Entonces, en esos momentos su corazón se llenaba de alegría y sentía que por fin alguien lo veía de verdad. Pero la vida que hasta entonces solo le había demostrado dureza, volvió a golpearlo de nuevo. Fue de una manera tal vez cruel. Un día Cece estaba en su salón de clases y escuchó que atrás un compañero estaba diciendo que el portugués había muerto en un accidente. Entonces, su único amigo, su figura paterna, había desaparecido para siempre. Ya esa noticia destrozó a Cece. Cece no podía entender por qué la vida le había quitado a quien más quería. Ya su dolor fue profundo, ya que se enfermó y dejó de hablar durante un buen tiempo. En su tristeza, él volvió a buscar consuelo en su planta de naranja lima, en su querido manguito, pero algo también había cambiado. La planta había sido cortada por su familia, ya que, para él significaba algo para él, pues no. Ya esa pérdida también fue un símbolo de su infancia rota, de la inocencia que se marchaba. Se sintió que el mundo se volvió un lugar más vacío y silencioso. Ya sin embargo, a pesar de todo el sufrimiento, Cece poco a poco fue encontrando fuerzas para poder seguir adelante. Su corazón ya había crecido y madurado a través del dolor. Una reflexión o enseñanza que nos deja la historia de mi planta de naranja lima es que, nos muestra que detrás de cada niño, e incluso de los más traviesos o rebeldes, siempre puede haber un corazón lleno de dolor, lleno de sueños y de ternura, que solo necesita o que solo busca ser comprendido. A través del personaje de Cece, nos enseña que la imaginación puede ser una forma también de sobrevivir cuando la realidad duele, y que el cariño cuando se recibe puede cambiar por completo la vida de una persona. También nos recuerda que los niños no solo necesitan alimento y techo, que lo más importante es el amor, es la comprensión y alguien que los pueda escuchar. Porque cuando un niño no recibe afecto, él busca refugiarse en su propio mundo, como lo hizo Cece, ¿no? Lo hizo a través de su planta de naranja lima. Y eso es todo. Muchas gracias.